¿Qué tal? Nuevamente saludándoles. Espero que se encuentren bien en compañía de sus seres queridos y que pues la salud y el trabajo no falten en sus casas. Les agradezco que nuevamente me dan la oportunidad de llegar hasta ustedes con una clase más. Hemos estado hablando acerca de lo que son los sistemas de carburación a gas. Comentamos ya sobre las características que debe de tener el tanque, es decir, el tanque de combustible, el tanque de almacenamiento que se utiliza para estos sistemas. Debe ser un tanque totalmente cilíndrico, que no tenga aristas, es decir, que en su construcción no sea cuadrado, que no tenga ángulos. Si ustedes han visto, estos tanques son del tipo salchicha, parecen una salchicha, y para nada en su interior se forman esquinas o se forman ángulos. Comentamos que este tanque pues debe de estar resguardado de alguna forma, que quede lejos de lo que es el motor, de lo que es la batería, y sobre todo que no queden expuestos a golpes, que no lo pongamos abajo del chasis, por ejemplo, y de preferencia que no quede en el habitáculo de los pasajeros. Los que se dedican a este tipo de adaptaciones pues se dan su maña, ¿verdad? Para colocarlo en una forma estratégica que brinque todas estas situaciones que les he comentado. En automóviles, pues muchas veces encontramos vehículos en Europa en donde este tanque se adapta muy bien en la cajuela del vehículo. En Europa, estos sistemas a gas, pues son sistemas que ya están muy, pero muy avanzados, ¿de acuerdo? Entonces, pues no cabe la menor duda que tarde o temprano estos sistemas nos van a llegar a nosotros igual, es decir, vamos a tener las características de tener vehículos propulsados a gas. El gas nos brinda la misma autonomía que la gasolina muchas veces, es decir, lo que ustedes circulan con un litro de gasolina, también lo circulan con un litro de gas. El beneficio, claro, está en el costo. Hemos visto que el costo del gas en México está muy por debajo que el de la gasolina. Nos pueden decir, nos comentan, que los motores que se adaptan a gas se estropean. La carburación a gas es muy seca, es decir, no tiene esa humedad como lo tiene la gasolina. Si ustedes tienen un vehículo de carburador funcionando y después de 2 horas de funcionamiento lo apagan y quitan, por ejemplo, su carburador o quitan el múltiple, van a encontrar gasolina estancada ahí, es decir, gasolina que estaba vaporizada, al condensarse se vuelve a ser líquida. Bueno, toda esta humedad sirve para lubricar las válvulas, los asientos, la parte de la cabeza, etcétera. No sucede eso con el gas. Es por eso que sí, en realidad los motores que trabajan con carburación a gas, pues tienden a dañarse más precisamente de la cabeza del motor. No vamos a hablar que todo el motor. Es por eso que si ustedes entran a trabajar a una flotilla, pues muchas veces estos flotilleros, las empresas que tienen flotillas, ¿qué sucede? Que tienen repuestos ya, es decir, tienen las culatas, tienen las cabezas de motor ya armadas cuando la unidad pierde presión o empieza con problemas de humo, pues lo que hacen es sustituir estas cabezas de motor y lo demás pues no presenta mayor daño, ¿no? Esto ya se está viendo la forma de que no se dé, como les comento, en Europa esto va más avanzado y ya las unidades a gas no se despotencializan, es decir, no pierden tanta fuerza y sobre todo tampoco presentan daño en lo que vendría siendo las cabezas, sus sistemas valvulares, etcétera. ¿De acuerdo? En México, como ya les dije, vamos para allá. Y por eso es que es la importancia de que nosotros estudiemos estos sistemas. Comentamos que no se utilizan tubos.
¿de acuerdo? Se utilizan mangueras tramadas, mangueras especiales, flexibles, que pueden soportar impactos, que pueden soportar el accidente de la unidad sin que la manguera se rompa y haya una fuga, ¿no? Recuerden que los sistemas a gas también nos han comentado que son muy peligrosos. Sin embargo, si nosotros hacemos todo con las debidas reglas de seguridad y utilizando los procedimientos y las herramientas adecuadas, no tenemos por qué correr riesgos. El sistema a gas viene siendo extremadamente seguro. Hablamos también de la presencia de un filtro, ¿de acuerdo? De un filtro metálico. Les comenté que a lo mejor en los sistemas de carburación, que son sistemas de baja presión a gasolina, se utiliza filtros de plástico. Aquí también tenemos baja presión, pero por condiciones de seguridad el filtro debe de ser blindado, es decir, nuestro filtro debe de ser metálico. Por dentro es un filtro normal, es un filtro de papel amarillo, de ese papel que ustedes han visto muchas veces que es papel filtro. Bueno, pues en el interior viene siendo igual ese tipo de filtro. El gas que está almacenado en el tanque de combustible, les comenté también que es líquido, es decir, lo que nosotros traemos en los tanques es líquido. Si ustedes ven esas pipas que transportan gas LP, y si alcanzan a ver esa mirilla que traen ahí, pues van a ver que adentro es líquido, ¿de acuerdo? Es decir, viene en estado líquido. Pero ¿qué sucede? Que cuando se somete a un cambio de temperatura, cuando nosotros lo hacemos que cambie de temperatura, entonces el gas líquido ahora sí se va a convertir en gas. Por eso es que nosotros tenemos un equipo especial en todo este sistema, al cual conocemos como vaporizador. Este vaporizador es una especie de túnel por el cual está pasando el gas. Pero ¿qué sucede? Que este túnel tiene la habilidad de calentar el gas, de calentar este líquido. Y al calentarlo, ¿sí? Al calentar el líquido, se hace vapor. O, mejor dicho, se convierte en gas. A este componente nosotros le llamamos vaporizador. Es un componente muy importante y lo van a encontrar en todos los sistemas a gas, ya sea de gas LP o de gas natural, ya sea en unidades actuales, muy actuales, o en unidades que ya tengan 30 a 40 años de estar utilizando gas. El vaporizador es esencial. Es el equipo que nos va a hacer que se convierta de un estado líquido a un estado gaseoso, ¿sí? Y pues es muy fácil de identificar. Vamos a decir ahorita sus características. Yo pues les conseguí, ¿verdad? Partes de un equipo a gas para que nosotros lo vayamos conociendo. Y aquí pues les presento lo que viene siendo este vaporizador, este componente que, como les digo, viene siendo un equipo especial para la carburación a gas. Aquí tenemos nosotros lo que viene siendo la conexión que viene desde el tanque, previamente pasando por un filtro, ¿de acuerdo? De hecho, nosotros podemos encontrar aquí la leyenda que dice gas LP entrada. No se alcanza a notar, ¿de acuerdo? Es difícil que se alcance a notar, pero bueno, les comento que el líquido que viene desde el tanque de combustible va a venir a conectarse aquí por medio de una manguera y una conexión especial, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo importante de este vaporizador o por qué se llama vaporizador? Bueno, pues este vaporizador tiene aquí dos entradas por esta parte. Estas entradas no son más que un bypass. Esas mangueras que ustedes han visto que van del radiador al defroster, bueno, pues se hace una derivación
y se hace que por un lado entre, ¿sí? Entre agua caliente, circule alrededor de este vaporizador y por el otro orificio sale, es decir, por un lado está entrando agua caliente del radiador y por el otro lado está saliendo, regresando a lo que vendría siendo su ruta. De tal forma que nosotros vamos a encontrar que este vaporizador siempre se encuentra caliente. Lo que necesita el líquido que viene del tanque de combustible es calor. Viene líquido y al entrar a este elemento, y tener calor, se va a convertir en gas. ¿De acuerdo? Les comenté ya que aquí tenemos nuestra entrada. De hecho, aquí tenemos flecha, una flecha que nos indica que es la entrada. Ahora, ya convertido en gas, por donde va a salir, bien, pues vamos a tener este orificio mayor. Aquí le falta su conexión, precisamente para que nosotros podamos ver. Se los voy a desarmar en la próxima clase para que vean qué es lo que tiene en el interior. Bueno, aquí vamos a conectar una manguera de mayor diámetro, 1 pulgada, y esta manguera va a ir conectada a lo que es el mezclador. Es decir, por aquí ya va a estar saliendo gas, ya no líquido, sino gas. Por medio de esta manguera lo vamos a conectar al mezclador. ¿Cuál es el mezclador? Pues es ese componente muy parecido a un filtro de aire que ustedes van a encontrar en la parte alta del adaptador que se coloca en lugar de carburador para que por ahí esté entrando el gas, se mezcle con aire, por eso se le llama mezclador, y de esta forma, pues ya se pueda lograr la combustión dentro de nuestro motor. ¿De acuerdo? Entonces, sí les voy a pedir que cuando ustedes tengan la oportunidad de investigar o de ver unidades a gas, pues chequen este elemento que nosotros conocemos como, como el vaporizador. Ya les dije, trabaja con el agua caliente que viene del radiador. ¿Qué sucede cuando tenemos motores de dos tiempos? Motores que no utilizan agua. En el caso, por ejemplo, de los Volkswagen Sedán o de algunas combis que también llegaron a tener carburación a gas. Bueno, lo que vamos a derivar es calor del tubo de escape, unos tubos, unas mangueras que traen calor del tubo de escape, las hacemos entrar al vaporizador, sale, nuevamente regresa al tubo de escape y como les dije, lo importante es que esto esté caliente. Es por esta la razón que muchas veces las unidades a gas nos cuesta trabajo que arranquen por las mañanas, porque como no hay calor todavía en el motor, bueno, pues se complica más su arranque, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí tenemos, ya les dije, el vaporizador, hablamos de esta ocasión, les agradezco su atención.